apóstol Pablo, que habla a la iglesia de los Efesios. Carta del apóstol Pablo, que habla a la iglesia de los Efesios en el capítulo 5. Y vemos cómo Dios nos llama a una vida práctica. O sea, Dios quiere que nosotros llevemos la vida cristiana, pero de una forma práctica, de una forma que vivamos la palabra de Dios en cada aspecto, en cada situación de nuestra vida. Dios quiere que vivamos diariamente obedeciendo su palabra y practicándola en todo momento y en todo lugar. Por eso el tema de hoy en día es caminando como hijos de luz. ¿Cómo tenemos que caminar? Como hijos de luz. Entonces, el apóstol Pablo dice en su palabra en el capítulo 5, nos dice, sed pues imitadores de Dios. Miren lo que dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en, ¿qué dice? En amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, gracias por tu misericordia y por tu bondad. Porque en esta mañana, Señor, tú nos enseñas cómo caminar contigo, cómo ser luz en el mundo, cómo tener el conocimiento de Dios, cómo tener la sabiduría de Dios y cómo ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque a veces creemos que tenemos la llenura del Espíritu Santo y cuando nos emocionamos y comenzamos a cantar y comenzamos a mover nuestro cuerpo y pensamos que de esa manera estamos siendo llenos del Espíritu Santo, que cosa que es contrario a lo que Dios nos enseña en su palabra. Y ahora vamos a verlo cómo usted puede ser lleno del Espíritu Santo, porque Dios quiere que usted sea lleno, Dios quiere que usted camine como hijo de luz, Dios quiere que usted tenga esa sabiduría que Él nos da para que usted pueda ser un creyente practicante en su vida diaria, en todo lugar. No solamente en el templo, sino en casa, en su trabajo, en su escuela, en su instituto, universidad, en el lugar donde usted esté, sea un hijo de luz, sea un creyente caminando con Dios. Amén. Y entonces por eso el apóstol Pablo nos dice y nos enseña y dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces vamos a ver cómo caminar en amor imitando a Dios. Y vamos ahí más adelante en Colosenses capítulo 3, que el mismo apóstol comienza a enseñar en el capítulo 3 y el versículo 12. Entonces, ¿cómo debemos caminar? Vamos, abra su Biblia ahí, en el capítulo 3 y el versículo 12, ¿cómo caminar en amor? ¿Cómo usted puede caminar en el amor de Dios?
cómo caminar y cómo imitar a Dios. Cómo tenemos que imitar a Dios y cómo caminar en amor de Dios en el mundo. Entonces dice en el versículo 12, mira lo que dice el apóstol Pablo, usando el Espíritu Santo su vida, y le dice a la iglesia, vestidos pues, ¿cómo tenemos que vestirnos? Como escogidos de Dios. ¿Cómo me voy a vestir? Ahí está la respuesta. Dice, ¿cómo tenemos que caminar en amor? Ya, vestidos como escogidos. Usted tiene que entender algo. Usted tiene que entender que usted es un escogido de Dios. Pero yo no escogí. Tal vez usted puede decir, yo no he escogido a Dios. Es que usted no escoge. Es Dios, escuche, que la ha escogido. Así como el testimonio que escuchamos de nuestra hermana. Dios la llamó, Dios la escogió a los 17 años. Igual manera, Dios te ha escogido. Ahora Dios te dice que como tú eres una escogida de Dios, porque Dios te ha escogido a ti. No es que tú elegiste este camino, no es que tú decidiste y tomaste la decisión y dijiste, pues ahora voy a ser yo una escogida de Dios. No. Dios te escogió, Dios te ha llamado. Ahora tienes que, dice, que ser vestida como escogida de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo voy a vestirme como una escogida de Dios? Entonces dice, el Espíritu Santo dice, escogidas, dice, escogidos como de Dios, dice, santos. Mire, santos. Entonces, ¿cómo tiene que ser una vestida de Dios? Santo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa la palabra santo? Estamos en la escuela dominical, ¿no? Y la escuela dominical es una escuela bíblica de enseñanza. Y cuando hablamos de ser vestida santo, la palabra santo significa separado, consagrado para Dios. ¿Ven? Quiere decir que usted tiene que separarse para Dios, consagrarse para Dios, para que usted sea una vestida como hija de Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces, separarse para Dios quiere decir que yo voy a agradar a Dios, voy a buscar, voy a instruirme lo que le agrada a Dios, lo que le gusta a Dios, para poder separarme para Él, ¿no? Miren, entonces voy a separar, voy a consagrarme. ¿Qué agrada a Dios? Leer su palabra, estar en comunión con Él, o sea, hablar con Él diariamente, decirle, Señor, ¿cómo quieres que te sirva? ¿Cómo quieres que haga las cosas? ¿Cómo quieres que me desempeñe en mis estudios? ¿Cómo quieres que ande? ¿Cómo quieres que me vista? ¿Qué es lo que te agrada? ¿Qué es lo que no te agrada? ¿Está bien? O sea, cuando usted, por ejemplo, va a salir a un lugar, usted se mira al espejo y usted se ve, ¿no? ¿Y qué dice usted? Ah, está bonito. Ah, no. Pero de la misma manera que usted se mira al espejo, usted tiene que decirle, Señor, ¿está bien cómo voy a salir? ¿Te agrada salir conmigo? Porque usted tiene que entender que Dios la ha escogido y que cuando usted sale de su casa, está saliendo no sola, está saliendo con el Señor. Entonces usted dice, Señor, ¿está bien cómo voy a salir contigo? ¿Te gusta cómo me estoy vistiendo? ¿Te gusta cómo estoy empezando el día? ¿Te agrada? ¿Te agrada lo que voy a hacer en este día? Señor, necesito tu ayuda en este día, necesito tu conocimiento, voy a ir a hacer un trabajo, voy a presentar un trabajo, voy a empezar mi negocio. Señor, ¿te agrada cómo estoy haciendo las cosas, cómo voy a empezar el día? ¿Está bien cómo voy a salir contigo? ¿Te parece bien cómo estoy vestida? ¿No? Eso habla de qué? De consagración y de separarse para Dios, de vivir una vida santa para Dios, ya no para usted, sino agradando a aquel que lo ha llamado, que la ha escogido como un hijo de él. ¿A ver? Entonces, ¿qué más dice el Señor?
dice de entrañable misericordia. Miren, entonces Pablo dice, tiene que vestirte como hija de Dios. Ya le expliqué lo que significa la santidad o ser santa, pero también dice de entrañable misericordia. Cuando hablamos de la misericordia, hablamos de qué? De tener compasión hacia los demás. Dios es un Dios misericordioso, compasivo, que se compadece por las necesidades, dice, ajenas. Entonces usted tiene que salir con un corazón misericordioso, tener en su casa misericordia. Y un ejemplo, por ejemplo, usted es creyente en su casa y tal vez su familia no es creyente, y usted tiene que darle esa compasión, atenderlo, servirlo, ayudarlo, con un verdadero amor, sabiendo que Dios está con usted y que usted tiene esa compasión por las personas que lo rodean. ¿Amén? Entonces esto habla de ¿qué? De la misericordia. Cuando usted va caminando por la calle, usted ve una necesidad, usted no hace ¿qué? No hace diferencia, sino que cuando usted puede ayudar, usted muestra la ayuda necesaria a la que usted pueda enfrentarse en el momento que Dios lo permite. ¿Entiende? Entonces eso habla de la compasión, habla de la misericordia, y aquí habla de una entrañable misericordia que tenemos que hacer con los demás. Ustedes tienen que estar vestidas de esa misericordia, de esa compasión, cuando usted comienza a caminar en el día que empieza. Amén. Entonces dice, pero ¿de qué también dice? De humildad. Cuando habla de la humildad, habla de la sencillez del corazón. Un corazón sencillo, humilde, no creyéndose superior a los demás. Por el contrario, ser sumiso ante los demás. Ser una persona receptora cuando alguien viene y le da un consejo o una ayuda, escuchar, prestar atención, ser servicial, ser de ayuda para otros. Entonces eso va a mostrar qué cosa? La humildad. No es que usted agarre y diga, yo soy humilde y voy a vivir así con ropa viejita o voy a estar agachadito así caminando así, yo soy humilde. No, eso no habla de humildad. Habla del comportamiento que usted tiene y que usted es una persona sencilla, una persona que sabe escuchar, que sabe obedecer, que sabe entender cuando viene un consejo bueno y se dispone a ser servicial con los demás. Entonces, ahí hay un corazón de humildad. Pero también dice que también tenemos que vestirnos con qué? Con mansedumbre. Dice que el hombre más manso era Moisés, pero aún el hombre más manso también reventó cuando el pueblo estaba mucho quejando. Pero Dios nos llama a que tenemos que vestirnos con esa mansedumbre de poder ser manso, de poder no entrar en la ira o en el enojo, o molestarnos rápidamente, o incomodarnos rápidamente, o guardar dentro de nuestro corazón rencor, o guardar de repente dentro del corazón una ira, un enojo, ¿no? Entonces habla de qué? De que usted tiene que aprender a ser manso, de que aprenda a ponerse de una manera que pueda entender a las demás personas para que usted pueda tener esa templanza y esa calma para poder soportar a los demás. Entonces habla de eso. Y otro aspecto que es importante, también habla de la vestimenta de la paciencia. ¿Cuándo tienen paciencia? ¿Ah? La paciencia es saber esperar en el tiempo del Señor.
es saber tener ese momento de poder entender que tenemos que a veces soportar y poder entender lo que pasa en diferentes situaciones, se puede decir, de la vida cotidiana. ¿No? Un ejemplo, por ejemplo, cada vez que, por ejemplo, yo le pedí, Señor, dame paciencia. Y Dios me ha puesto una persona, pero que a veces toma decisiones apresuradas y no te deja escapatoria, ¿no? Y te dice, resuélveme esta situación. Y yo no sé, es tu problema. Me acuerdo hace muchos años atrás, yo estaba trabajando en el servicio de taxi y me pagaron con 100 soles. Y yo les había dicho, Señor, dame paciencia. Y me pagaron con 100 soles. Le digo, pero ya iba a bajar a una cuadra. No tengo sencillo. Y me dice, yo no sé, ya te pagué. El problema es, ¿ah? ¿Qué hace en ese momento? Algo así, ¿no? Un ejemplo. Y ahí tienes que tener paciencia, ¿para qué? Para soportarlo a esa persona. ¿Ah? Para poder dar solución al problema que, que está pasando en ese momento, ¿no? Y en ese momento como que quiere reventar y decirle, pero ¿cómo me vas a dar si falta una cuadra para bajar? Tú estás loco, ¿qué tienes? ¿No? Y comenzar a irarte, a molestarte, a contender, a poner pleito. Pero cuando tienes la paciencia de Dios y te viste con la paciencia de Dios, entonces vas a entender a la otra persona y vas a comprender y vas a pedir ayuda a Dios. Y Dios fue bueno porque apareció un grito y ahí pude cambiarlo. Y le dije, tranquilo, vamos a cambiarlo, ¿no? Dios te da la ayuda cuando tú buscas vestirte de esa manera correcta como a Dios le agrada. Entonces tienes ese fruto de poder saber esperar y ver la solución que Dios va a darte para que usted pueda dar ese fruto de la paciencia. Entonces, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, vestido pues como escogido de Dios, santos, amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mire, dice, soportándonos los unos a los otros. Entonces, ¿cómo te tienes que vestir? Con ese amor de poder soportar a tu hermano, a tu hermana, de poder entenderlo y comprenderlo. Y no solamente soportarlo, sino también habla de poder ayudarlo, de poder ver su necesidad, de poder ver lo que necesita. Alabado sea tu nombre, ¿no? Porque fácil es soportar y decir, ay, yo sí te soporto. Y ahí, pero no le ayuda en nada. No me meto en su problema, no veo su necesidad. ¿Cuál es el problema que tiene? Y una forma también de vestirse como acogido de Dios es también involucrarse en el problema, en ver la necesidad que tiene la persona para poder mostrar ahí el amor y la misericordia y poder ser de ayuda a la persona que está pasando problemas, que está pasando una situación inesperada, a la persona que está pasando una adversidad. En ese momento tienes que saber entrar y perdonar y poder soportar, pero también mostrar el amor y la misericordia de Dios. Dice, y perdonándonos, ¿qué dice? Unos a otros. ¿Qué dice? Que tienes que aprender a qué? A perdonar. Pero no a perdonar como muchos a veces dicen, ay, ya te perdoné. Sí, 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 ya te perdoné. No, no. Perdonar habla de lo más profundo del corazón. A veces sin decirle a la otra persona que tú tienes que saber perdonar. Y cuando tú perdonas, hermano, entonces te estás vistiendo de ese amor de Dios. Te estás vistiendo de ese fruto de poder saber
y descargar una situación o un problema en tu vida. Por eso dice, si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo. ¿Te acuerdas cuando Cristo estaba en la cruz? Y los soldados se estaban burlando de él. Estaban ahí. Le decía, pues si tú eres hijo de Dios, pues ¿por qué no bajas y te salvas? Y comenzaban a burlarse. Y el Señor que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mucha gente no sabe lo que hace. Personas a veces inconversas no entienden las cosas que hacen. Pero usted, como vestido de Dios, tiene que entender a esa persona y perdonarlo en su corazón. No es que usted vaya y le diga, ay, yo te perdono, no. Aquí en el corazón. Y le diga, yo te perdono. Padre, perdona, porque ellos no saben qué hacer. Y entenderlo y comprenderlo. Entonces, de esa manera, usted va a ser una escogida de Dios vestida como Dios quiere. Y usted va a caminar de la mano con el Señor. Estamos viendo el aspecto cómo caminar en amor de Dios y ser un imitador de Dios. ¿Quién nos dio el ejemplo? Jesucristo. ¿Quién nos dio el ejemplo? El apóstol Pablo. Por eso que él lo está enseñando. Y nos enseña cómo caminar en ese amor. Si alguien te hizo daño, ¿no? Si algo no te gustó, aprende a perdonar. Aprende a entender. Y no solamente de palabras, sino con la compasión, con la misericordia, con la paciencia. Alabado sea. Con la bondad, como dice. Con la humildad, esa sencillez de saber escuchar un consejo bueno, de no creerte sabio y decir, no, yo tengo el Espíritu Santo, yo, ¿qué te voy a escuchar a ti? No, hay que ser sencillos, sabiendo que Dios usó a un gallo para hablar del apóstol Pedro, y a un profeta de la antigüedad, Dios tuvo que hacerle hablar a una mula para que le hable a este profeta que no quería entender la voluntad de Dios. Entonces, imagínense, un consejo buen dado es bueno recibirlo y discernirlo entre lo bueno y lo malo. ¿Amén? Entonces, Dios nos va enseñando de esa manera cómo usted tiene que caminar en amor y imitar. Pero otro versículo del apóstol Pablo también, mire más adelante, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, estamos aprendiendo cómo caminar en amor, imitando a Dios. Amén. Entonces dice en el capítulo 4, el versículo 3, dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice, miren lo que dice. Pues la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ahí léalo. ¿Qué dice? Pues la voluntad de Dios es vuestra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ya aprendimos, ¿no? Cómo tenemos que santificarlo. Entonces dice, la voluntad de Dios es que es vuestra santificación. Que os apartéis de ¿qué? De fornicación. Cuando hablamos de la fornicación, hablamos de ¿qué? Del pecado, del hacerlo mal. Ya lo explicamos. Entonces, la voluntad de Dios es que Dios quiere que te mantengas en santidad, que seas santa. Y ya lo explicamos, consagrada, purificada, que te apartes del pecado. Cuando hablamos de la fornicación, la Biblia habla de la fornicación, habla de poder contraer ese deseo sexual, de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso habla aquí, mayormente a los jóvenes, a los que no son casados. Dios no quiere que tú tengas relaciones sexuales
con jóvenes antes del matrimonio. ¿Quiere tener relaciones sexuales? Perfecto, es bueno, es normal, no es pecado tener ese deseo, pero hay un orden. Cásate primero, tienes relaciones sexuales con tu esposo. ¿Para qué? Para que te vaya una vida bien, para que puedas estar con una persona que Dios ha escogido para ti, no la que tú, como escuchamos el testimonio de la hermana, que si ella se hubiese esperado en Dios, las cosas fuesen diferentes. ¿Se da cuenta? Entonces Dios quiere una persona que sirva a Dios para que esté contigo. Y de esa manera tú puedas llevar una vida santa y agradable a Dios. Pero si haces el pecado de la fornicación y escoges tú, así como dijo la hermana, escoges tú a la persona incorrecta, ¿qué vas a hacer? Vas a apartarte de la santidad. Porque vas a pecar y tener relaciones sexuales con ese joven, de los cuales vas a procrear un hijo, y eso va a traer consecuencias en tu vida. Entonces Dios quiere que hagas tú su voluntad para que te vaya bien y seas próspera en la vida. Entonces, ¿qué dice el Señor? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis porque Dios dice que cada uno de vosotros se va a tener su propia esposa. Miren. Entonces, ¿cómo debemos caminar con Dios? Dios quiere que seamos en santidad. Entonces no puedes estar teniendo relaciones sexuales con ningún joven. Y que cada persona tenga su propia esposa, dice. Su propia esposa. ¿Y cómo la tenga? En santidad. ¿Qué quiere decir? Con el respeto. En la santidad habla de tener en el temor a Dios, el de saber respetarlo, en no estar con otras personas, en no cometer el pecado del adulterio, de meterse siendo casado o teniendo su esposo o su esposa, esté con otro hombre o esté con otra mujer, porque ese es un pecado delante de Dios. Entonces ya no estás caminando como un hijo de luz. Escuche, ¿entiende? Ya no caminas, porque Dios enseña que tenemos que andar, dice la palabra, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, dice, a los hombres hablando, su propia esposa, en santidad y en honor. Entonces, caminamos con nuestra esposa en santidad, no engañándolas, no metiéndonos con otra persona, y también con ese respeto, con ese honor que hemos jurado en el altar, diciéndole lo que Dios juntó, el hombre no lo separe. Mire, dice, y algo añade ahí también, dice en el versículo 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles. ¿De quién está hablando? De la gente que no conoce a Dios. Cuando habla de los gentiles, habla de la gente que no está convertida a Dios. ¿Cómo coge la persona? ¿Cómo te mira la persona? Porque tiene buen cuerpo, porque eres agraciada. Y por eso te escoge. O sea, no te escoge por lo que tú eres, por lo que tú vales. Las personas del mundo te escogen por la apariencia. Tiene buen cuerpo, buena cara, ¿no? Te vistes enseñando tu cuerpo. Entonces el hombre te escoge por eso. Eso se llama concupiscencia. Solamente siente pasión por ti, pero no siente amor por ti. Ese es el engaño. Por eso que el joven, escuche, o la persona que se te acerca, lo que quiere es solamente estar contigo y tener relaciones sexuales. Porque esa es una pasión.
que siente nada más porque una atracción que quiere disfrutar tu cuerpo. Escuche, estoy hablando un poquito más abierto para que me entiendan. Quiere disfrutar tu cuerpo, pero no tiene el amor de Dios, porque no te respeta, no te considera, no sabe esperar, no sabe tener proyecciones y no tiene entendimiento. En pocas palabras, esta palabra fuerte no sirve para ti. Esa es la realidad, porque solamente quiere tenerte como un objeto que va a disfrutar en su momento, pero después te va a desechar. Esa es la realidad. Solamente en el momento va a disfrutar, se va a sentir gozoso, te va a prometer todo lo que quiera, pero cuando él se canse, te va a desechar y te va a abandonar. Lo que vemos hoy en día en el mundo, que solamente se mueve por, dice, en pasión de concupiscencia, como decir, que no conocen, ahí está, miren, lea, que no conocen a Dios. Cuando una persona no conoce a Dios, por eso vemos, te va a golpear, te va a insultar, no te va a respetar. Eso es lo que el mundo ofrece. Te va a tratar como cualquier cosa. ¿Ah? Por eso dice que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. Es otro requisito para que usted camine con Dios. El amor y ser un imitador de Dios. ¿Qué dice? Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Entonces usted tiene que ser un hijo de Dios caminando en no engañar a nadie. Dice, ¿y qué más? Porque el Señor es vengador, dice, como ya hemos dicho. Si tú engañas a alguien, Dios va a ser el que va a vengar y va a venir las consecuencias. ¿Amén? Entonces estamos aprendiendo cómo caminar en el amor de Dios y ser imitadores de Dios. En San Juan capítulo 13 también, mire cómo nos enseña. En San Juan capítulo 13, mire, vamos en el versículo 34, el Señor dio un mandamiento y dijo, os doy un nuevo mandamiento. Dice San Juan capítulo 13, versículo 34, podemos ver. Y dice, un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Mire lo más importante en el versículo 35, para que usted pueda distinguir y saber quién es discípulo de Dios. Mire, así sencilla es la palabra. ¿Quién es verdaderamente un discípulo del Señor? Dice, en esto conocerán, mire lo que dice, todos, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. Entonces, ¿cómo caminar en amor? Que amemos, nos amemos unos a otros. Ahí no tiene que ver temas de religión, tema de profesión, tema, hermano, sea lo que sea. Dios nos manda a que amemos unos a otros. Dice, en esto van a conocer lo que realmente son los verdaderos discípulos del Señor. Quiere decir que cuando usted vea un creyente con Biblia que congregue en una iglesia y que no tiene ese amor, déjeme decirle que no es un discípulo de Dios. Eso dice la Biblia. Usted puede tener Biblia, pertenecer a un grupo religioso, pero si no ama a tu hermano, y no de boca, porque hay muchos que dicen, no, yo lo amo, pero demuestra la indiferencia, hablas mal de tu hermano,
lo acusas, hermano. Comienzas a murmurar de él. Comienzas, hermano, a acusarlo con falsos testimonios. Buscas desacreditarlo a tu hermano. Comienzas a acusarlo. Hermano, usted no ama a su hermano. Usted no es discípulo del Señor. Esa es la verdad, hermano. Usted no puede estar así. Por eso que el Señor dijo, un mandamiento doy nuevo, que os améis los unos a los otros, como yo los he amado. Mira, Dios nos dio hasta su vida por nosotros. Ese es el amor. No es decirle yo te amo nada más, no ver su necesidad. Yo no puedo estar hablando mal de uno, mal de otro, o criticándolo, juzgándolo, discriminándolo. No, tú no eres de Dios porque tú estás así. No, tú te has ido por allá y ya no eres mi hermano, ahora ya no perteneces a nosotros. Y cogen textos bíblicos, hermanos, con mala interpretación. Y dicen, estaba con nosotros, pero no era de nosotros. ¿Dónde has visto esa mala interpretación? Vuélvete al conocimiento de Dios. Y entonces Dios por eso nos manda, en esto conocerá que soy mi discípulo, si tuvieres, ¿qué cosa? Amor los unos a los otros. Entonces ahí usted va a conocer quién es discípulo de Dios. ¿Entiende? Que no podemos hacer, ¿qué cosa? Acepción de personas. No podemos hacer diferencias. Podemos, como decía mi amado pastor Armando Morales, decía, podemos tener diferente opinión. Lógicamente, podemos tener diferente opinión. Pero eso no quiere decir que no nos vamos a amar, que no nos vamos a comprender y entender. Basado en los principios bíblicos de la palabra de Dios, entonces tenemos que aplicar para ser verdaderos discípulos. Entonces vamos a caminar con Dios y ser imitadores de Dios, porque Dios es amor. Entonces estamos viendo el caminar en amor, pero también queremos caminar como hijos de luz y con la sabiduría de Dios. ¿Cuántos quieren ser sabios, hermano? ¿Cuántos queremos caminar como hijos de luz? Alabado sea el nombre. Entonces vamos a ver, dice, mire, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, vamos, con su Biblia ahí atrás, con su Biblia abierta, San Mateo capítulo 5, versículo 14, a ver si le ayudan aquí a Kenneth y a Nela. Capítulo 5, versículo 14. Es muy importante que usted sepa para poder entender y después no, no puedo entender por qué son así las cosas, por qué suceden estas cosas, por qué pasa tan, y usted todo mareada caminando y no entiende porque usted no se llena del conocimiento de Dios. Entonces, por eso es muy importante que estamos en una escuela dominical donde estamos aprendiendo cómo caminar como hijos de luz con la sabiduría de Dios. Entonces, en San Mateo capítulo 5, versículo 14, San Mateo capítulo 5 y el versículo 14, mire lo que dice. Estamos hablando que usted es un hijo de luz. Dice, vosotros, dice el versículo 14, ¿qué dice? Usted está hablando de nosotros, está hablando, dice, vosotros soy, ¿qué dice? La luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Dice, una luz asentada sobre el monte no se puede esconder. Si usted pone una luz en lo alto de un monte, no se va a esconder. Va a brillar de lejos. Usted tiene que reflejar de lejos. Y dice, mira, allá está la hermanita. ¿No? Pero no solamente en el aspecto exterior, porque algunos dicen, sí, allá a lo lejos veo una hermanita, pero otros van a decir, no, es un diablo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque usted puede vestir aparentemente como una hija de Dios, pero por dentro, hermano, usted no puede ser una hija de Dios.
porque usted no está viviendo en la santidad, con el amor, la misericordia, la paciencia, con la bondad, con la benignidad. Entonces usted tiene que ser una luz con su aspecto, con su carácter, con su forma de ser. Al discípulo, dice el Señor, no se le mide por la apariencia externa, sino por la apariencia externa. Y Pedro mismo dice en una de sus cartas, por eso la mujer tiene que ser, ¿qué cosa? Piadosa. Y la piedad habla de qué? De la reverencia, del temor de Dios, de obedecer la palabra de Dios, no solamente por el aspecto exterior. Muchos hermanos vemos, pero no hay un buen fruto. Como dijo un pastor, dijo, pura hojas, pero no hay nada de fruto. ¿De qué vale la apariencia exterior si por dentro estás podrido? Como le dijo el Señor a los fariseos, le dijo, hipócrita, le dijo, serpientes. Eso fue lo que dijo el Señor, fue dura la palabra. ¿Por qué? Porque aparentaban y decían santidad Jehová, pero por dentro estaban podridos. Es como que usted va a una fruta y usted la ve bonita, o una papa, y ve al mercado y dice, uy, mira qué bonita papa. Pero usted la abre y por dentro está podrida. La apariencia no te va a identificar como hijo de Dios. Al diablo tú no lo puedes engañar por tu aspecto exterior. El diablo te conoce también. Entonces hay que entender. Entonces el Señor dice que nosotros somos la luz del mundo, y dice, una ciudad sentada sobre un monte no se esconde, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre un candelero. Así alumbre a todos, dice, los que están en casa, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas, ¿qué dice? Buenas obras. ¿Se da cuenta que no habla de lo exterior? Habla de lo interior. Porque usted puede vestir ataviado y todo lo que quiera, pero si no hay una buena obra de parte de usted, no hay un buen comportamiento, un buen carácter, no hay misericordia, no hay compasión. Entonces, ¿de qué hablamos? Entonces habla, hermano, cuán importante es tener lo exterior para tener una buena conducta delante del Señor. Dice, y tengamos buenas obras delante de Dios. Entonces, de esa manera usted va a caminar como un hijo de luz, pero con conocimiento y sabiduría. Porque usted no va a decir, yo soy un hijo de luz, pero no tiene nada de sabiduría. No tienes conocimiento, no sabes cómo comportarte, no tienes misericordia, no tienes paciencia, revientas rápido, explotas rápido, tienes ira, enojo, haces diferencia. No eres un hijo de luz. No eres un hijo de luz. Menos tienes el conocimiento de Dios, porque si tú no eres hijo de luz, entonces no vas a tener el conocimiento de la palabra de Dios. Porque si no conoces la palabra de Dios, ¿cómo vas a aplicar en tu vida? ¿Cómo vas a? Es como cuando una persona no va al colegio, ¿cómo vas a ver multiplicar o dividir? ¿O cómo va a poder sumar o restar? ¿O cómo va a poder tener un entendimiento de la lectura si no vas a un sitio de instrucción? No vas a aprender. Es lo mismo en la palabra de Dios. Si usted no tiene el conocimiento, usted no va a poder aplicarlo en su vida diaria. ¿Amén? Y no va a poder ser un hijo de luz. Entonces dice, pero también habla, mire, el apóstol Pablo, en una de sus cartas a la iglesia de Tesalónica, y habla en el capítulo 5, mire, en el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, el Espíritu Santo hablaba a la iglesia, y mire lo que decía en el capítulo 5, versículo 4. Mire lo que dice, escuchen. ¿Lo tienen? Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4, dice, mas vosotros, hermanos,
hablando a la iglesia, como hoy en día, Dios está hablando a la iglesia, y el Espíritu Santo dice, mas vosotros hermanos, ¿qué dice? No estáis que en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, dice. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Mira, hace una advertencia y dice, ustedes no están en tinieblas, porque si estuvieran en tinieblas no estarían aquí. ¿Ah? No estarían escuchando ahí por las redes. Tú no eres, tú eres hijo de luz y eres hijo del día, dice. No somos de la noche ni la día, o sea, no te dejes engañar. O sea, no caigas en el engaño de las tinieblas. Tú eres un hijo de Dios, tú eres un hijo de luz. Tú no eres de la noche. Y entonces, ¿qué dice? Mira, ahí hace una advertencia y dice, entonces, ¿qué es? Por lo tanto, versículo 6 dice, no durmamos. Cuando habla de dormir, habla de estar distraído en otras cosas. Hoy día tenías que estar aquí en el templo y no estás. ¿Cómo estás? ¿Estás dormido? Porque no estás atento al llamado de Dios. Dios te llama y tú duermes. No habla del dormir, del descansar el cuerpo. Habla de no estar atento al llamado de Dios que te convoca a esta reunión para que Él te dé el conocimiento, la sabiduría, las fuerzas para que seas un hijo de luz, para que camines con conocimiento, con sabiduría y puedas andar en amor de Dios. ¿Me entiendes? Entonces dice, por tanto no durmamos como los demás que duermen. Dice, no durmamos como los demás, sino que dice, velemos, seamos sencillos, estemos atentos, sobrios, dice. Entonces, ¿qué nos manda? A que seamos que no durmamos, sino que estemos atentos. Hay un llamado, gloria a Dios, ahí tengo que estar, porque entendamos, usted es una escogida de Dios. Usted es una hija de Dios. No, pero yo no quiero serlo. Pero Dios te escogió, Señor, a mí no me reclama. Dios te ha escogido, Dios te ha llamado, te ha elegido. Estás de verdad muy bendecida, porque Dios nos ha escogido. Ahí está el testimonio del hermano. ¿Quieres pasar el testimonio del hermano? Entonces tienes que ser entendida. Dios te ha llamado, Dios te digo. Entonces dice, no duermas. Cuando hay servicio, tienes que decir, amén. Ahí estoy, Señor, porque yo soy una hija tuya y yo quiero ser obediente a ti. No puedo distraerme con nada del mundo. ¿Cómo me voy a perder una cita con Dios? Si Dios es el que me ha llamado, es el que me ha cogido. Dios quiere salvar a mi casa, quiere salvar a mi familia. Y Dios me llama, yo voy a decir, ¿sabes qué, Señor? Hoy día no puedo. Hoy día tengo que hacer mi tarea. Hoy día tengo que hacer este problema. Hoy día tengo que trabajar. Hoy día tengo que hacer cuantas cosas. Y ponemos tantas excusas, discúlpenme prontamente, y nos perdemos la bendición de Dios. No, hoy día tengo que estudiar. Hoy día tengo que hacer esto. Hermano, no durmamos, sino que dice, velemos, seamos sobrios, seamos entendidos. Una persona que no es sobria, que su mente está en otro lado, su pensamiento está en otro lado, no está atento al llamado de Dios, no está en esa comunión íntima con Dios, sino que su mente está pensando en otras cosas y no se identifica como una hija de Dios o un hijo de Dios. Entonces, ¿qué dice?
Y los que se embriagan de noche, se embriagan. Pero nosotros, dice, hablando de la iglesia, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza, con el casco de fe y con la esperanza, gloria a Dios, y con la esperanza de la salvación como yelmo. ¿Qué están diciendo? Que tenemos que vestirnos con la coraza. La coraza era una protección, así que te protegía. Y el yelmo es como un casco. ¿Para qué? Para que no caigas pues en la tentación del diablo. Llega la voluntad del diablo. El diablo no quiere que tú congregues. El diablo quiere que tú te alejes de Dios. El diablo quiere matarte. Quiere robar tu paz. ¿Sabías eso? El diablo quiere verte destruido, destruida. Quiere verte arruinada, fracasada. Esa es su voluntad, ese es su propósito. Pero si tú te acercas a Dios y te agarras de la fe, que es la coraza, dice, y el amor de Dios, ¿ya? Que te va a proteger y te protege, dice, con el yelmo, con el casco, mire, de la salvación, que Dios te ha salvado, te ha escogido. Entonces no haces caso a los comentarios, porque ¿dónde viene el ataque del diablo? Aquí en tu mente. Pero ¿cuándo viene? Cuando estás desprotegido. Cuando no tienes ese casco de tener la seguridad de decir, yo soy una hija de Dios. Dios me ha salvado, Dios me ha escogido. Entonces yo no puedo hacer caso a esos pensamientos de destrucción que te dicen, mátate, córtate, hazte daño, anda, emborráchate, anda, no vayas allá. No. Yo voy a decir, ¿por qué voy a hacer caso a ese pensamiento? Si Dios quiere lo mejor para mí, si Dios quiere bendecirme, Dios quiere ayudarme, ¿cómo voy a desechar ese ofrecimiento de bien? No voy a hacer caso a ese pensamiento. Por el contrario, Señor, tú eres bueno, tú eres, dice, ayúdame a ir a ti. Dame fuerzas para poder hacerlo. Y ya no hacerme daño, ya no golpear mi cuerpo. ¿Cuántos hermanos que hacen esas cosas? Yo conocía, hermano, cuando estaba amigos del mundo, cómo se cortaban los brazos. Así. Y agarraban y comenzaban a cortarse con la pico de la botella y se cortaban. Y pensaban que demostraban valentía. Y comenzaban a cortarse por aquí, cortarse por allá. Y comenzaban a hacer cosas terribles, hermano. Gracias a Dios que Dios me guardó y yo no hice esas cosas. Pero el diablo te hace hacer esas cosas. Y dice que, con eso vas a ser más valiente, con eso vas a tener una marca y después todo tu cuerpo. Por eso cuántos hombres que están marcados por todo el cuerpo. Y desagradan a Dios. Y hacen la voluntad del diablo. Porque te estás dañando, te estás golpeando. Te estás perjudicando a ti mismo. ¿Cómo yo voy a hacerme daño a mí mismo? Voy a quererme matar, voy a querer que sangre mi cuerpo. Eso es una obra diabólica. Eso no puede venir de Dios. Dios quiere que más bien tu cuerpo lo cuides, que te guardes tu cuerpo, que te mantengas en pureza. ¿Cómo crees que Dios va a querer que tú hagas lo malo? Alabado sea tu nombre. Entonces, por eso estamos viendo, hermano, que tenemos que necesitar el conocimiento para ser hijos de luz y caminar como hijos de luz. Y hay algunos que a veces no entendemos, pero mira la misericordia de Dios, que cuando tú sientes hacer esas cosas, viene el consejo de Dios, y mira lo que dice Santiago en el capítulo 1, que es un texto muy conocido que muchas veces nos olvidamos en momentos de situaciones adversas y nos desesperamos, nos angustiamos y hacemos locuras. Hacemos cosas que nos van a perjudicar en nuestra vida. Miren lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 5. Vamos a ver su Biblia ahí. Se tiene que llenarse de este conocimiento para saber qué hacer en el momento que el enemigo viene y le ataca y no sabe qué hacer. ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo? Ahí está la respuesta.
En el versículo 5 dice, y si alguno de vosotros, dice, hablando a toda la iglesia, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, no sé qué hacer, qué decisión tomo, cómo hago estas cosas, cómo comienzo a hacer, no sé, porque hay momentos que a veces no sabemos qué hacer. Por eso Dios nos da el consejo y el conocimiento. Dice, si alguno de vos tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pero Dios no me escucha. Mentira del diablo, el cual da a todos abundantemente, dice, y sin reproche le será dado. Quiere decir que Dios no te va a reprochar. ¿Y tú quién eres para que me pidas sabiduría? ¿Y por qué ahora me pides sabiduría? Dios no te va a reprochar nada. Él dice que Él la da en abundancia y sin reproche y le será dada. No sabes qué hacer en ese momento. El diablo te dice, destruya, mátate, hazte daño. Estás en una adversidad, en un problema. Vas a presentar un trabajo o algo. Señor, dame el conocimiento. ¿Cómo debo de hablar? ¿Cómo debo de expresar? Señor, dame ese conocimiento. Dame tu gracia, Señor. Ayúdame. ¿Cómo lo hago? Dame conocimiento, Señor. Y viene la ayuda de Dios. Y tú te presentas al lugar y salen palabras que tú mismo te... ¿Cómo ves? ¿De dónde salió eso? ¿Ah? Y ahí viene el Espíritu Santo. Fui yo, Señor. Sí, Dios habla. Ah, gracias, Señor. Y la persona cuando te escucha te va a quedar así asombrada. Ya está bien. No hay problema. Se va a hacer así. Y dices, gloria a Dios. Pero no fuiste tú, ¿ah? Fue Dios que te puso las palabras en la boca. Fue Dios porque tú pediste la ayuda. Porque tú pediste el conocimiento. Y fue Dios que usó tus labios para que te presentes delante de esa persona o en esa necesidad que estaba pasando y no sabía cómo resolver. Y vino el consejo de Dios y te dice, haz esto, haz esto. No hagas caso a eso. No te hagas daño. Ponte de rodillas. Busca la fuerza de Dios. Y viene un bloqueo, hermano, es algo increíble. Y deja de hacer lo malo. Y viene el entendimiento y le dice, yo te amo, ¿cómo te vas a hacer daño? Mira lo que vas a hacer, vas a perjudicarte no solo a ti, a tu casa, a tu familia. Ellos también te aman, aún con sus defectos y errores y aún pecados, ellos te aman. Eso es lo que Dios te va a decir, no te hagas el daño. Por eso necesitamos, ¿qué cosa? También la sabiduría de Dios para poder caminar con conocimiento y ser hijos de luz. Ya vamos terminando, gloria a Dios. Y ahora también lo importante para poder caminar en amor y como hijos de luz, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos ser llenos de Dios. Es importante, es un requisito muy importante. Algo que yo le pedí al Señor, yo le dije al Señor, Señor, siento que ya me caigo, me acuerdo, hace muchos años atrás le dije, Señor, necesito que me caigo, no puedo, necesito tu fuerza, necesito ser lleno de ti, Señor, porque yo de verdad no puedo. Siento que me voy a caer y voy a desmayar. Cuando tú le pides ayuda a Dios, pues Dios te la da. Entonces, un requisito importante también para caminar como hijos de luz y en amor y ser imitador de Dios, tienes que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice, mire, en Colosenses también Pablo habla y dice, mire, en el capítulo 4, vamos a Colosenses, estamos terminando, estamos en la escuela dominical, esa escuela de enseñanza bíblica que necesitamos. Los que no vivieron se perdieron esta enseñanza maravillosa. Colosenses capítulo 4 y el versículo 5, mire, cómo ser lleno del Espíritu Santo. Capítulo 4 de Colosenses
versículo 5, mire lo que dice. ¿Qué dice? Andad sabiamente para con los de afuera. ¿Cómo tienes que andar? Sabiamente. Para ser sabio, ¿qué tienes que hacer? Llenarte del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Me dejo entender? Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Ah? Redimiendo el tiempo. O sea, tienes que ver tu tiempo, hermano, no perder el tiempo en cosas que no te van a llenar de Dios. Entonces, ¿qué dice? Tienes que andar sabiamente, con el conocimiento de Dios, con la sabiduría de Dios, para saber cómo tener el tiempo y poder llevar un orden de parte de Dios y no alejarte de Dios. Mira, dice, versículo 6 dice, sea vuestra palabra siempre, ¿con qué? ¿Cómo decir tu palabra, cómo tiene que ser? Con desgracia, todo así, amargada, como que han chupado un limón amargo, así, ¿no? Porque hay algunos que hablan así, ustedes, Dios le bendiga, que tal, Dios le bendiga. Algunos no, cabeza gacha, otros están pensando en otro lado. Dice, la palabra dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Ah? Con gracia, dice, mire, sazonada con sal. ¿No? Cuando ve, ¿qué tal? Dios le bendiga, ¿qué tal? ¿Cómo está, hermana? Bendición. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gloria a Dios. Qué bueno. No le he visto en el culto, hermana. Dios la ama, Dios, pues, le ayuda. Él está dispuesto a ayudarla, ¿no? O sea, una palabra con gracia, con amor, hermano. No voy a decir, hermano, ¿qué pasó? No venido al culto. Está muerto, pero hermano. Eso no es gracia. A veces ya está atacando, está golpeando. No, hermano, tiene que ser con gracia, hermano. Dios te ama. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Vamos a orar, hermano, para que Dios le dé fuerza, hermano, tranquila, todo obra para bien. Dios permite las cosas para algo bueno. Dios quiere enseñar algo bueno, hermano, hermana. Qué bien, adelante, sigamos peleando esta buena batalla. Dios está ahí, Dios está teniendo su misericordia, su amor. Hermano, una palabra con gracia, que sea sazonada. Qué bien que estés ahí. Qué bueno que Dios haya permitido que nos encontremos. Mira, vamos a orar juntas. Dios está aquí en medio de nosotros. Le estás animando, lo estás alentando. Pero si vas a venir, vas a golpear, hermano, y está muerta. Mira que ya, no sé, ya no estás en la voluntad de Dios. No, esas cosas no son edificantes. Esas palabras no son con gracia. No son sazonadas con sal, más bien con vinagre, más bien. Que el hermano te va a querer escuchar ya. Me dice, no, y cuando ya viene esa hermana, qué espesa esa hermana, no, ya no quiero ni siquiera ni escucharlo, ¿qué me va a mandar ahorita una maldición, según mi vida? No, 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 ella no quiero ni, nadie te va a querer escuchar, hermano. Ahorita me va a mandar juicio de repente. No, entonces por eso tiene que ser lleno del conocimiento de Dios, para que tengas esa gracia. ¿Te has visto cuando vas a una tienda? Uy, yo te digo, ¿sí? ¿Qué cosa? Así te entiendes, digo, no. ¿Qué cosa quiere? No está dando. No, no hay. ¿Qué diferencia? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Sí, aquí tengo los ricos tamalitos, qué cosas aquí. Y por allá, por aquí. Ahí está, aquí es. Dios, ¿no? Y comenzamos con gracia, hermano. Usted lo tiene como el que te vea contento, con gozo. Una cara, hermano, que muestre un corazón alegre, un corazón todo arrugado, una cara de así que tiene que no, que da miedo a decirte algo porque me vas a tener un puñete ahorita. No, hermano, tienes que tener una gracia para atender, para poder conversar. No tienes que tener esa gracia de Dios, hermano, una cara molesta. Toda la mano de qué cosa. Hermano, una cara molesta, una cara egoísta.
No, tiene que ver, dice que el corazón alegre de ser rostro, contento, gozoso. Ven, siente, vamos a compartir, qué bien, qué gozo. Gloria a Dios. Eso es lo que el Señor nos enseña. Eso significa estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Estamos aprendiendo, hermanos? Eso significa estar lleno de la presencia de Dios, de la gracia de Dios. Amén. En eso consiste, hermano. Entonces, por eso dice, gloria a Dios, amén, sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo tenemos que responder? Entonces, tenemos que ser así, con gracia, con amor. ¿Ya? Otro dice, ahí mismo en Colosenses, en el capítulo 3, versículo 16, mire lo que dice, capítulo 3, ahí más atrásito nomás. Estamos aprendiendo cómo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios, hermano, para poder caminar en este mundo como hijos de luz. A ver, Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice, la palabra de Cristo, que dice, more en abundancia en vosotros. ¿Qué tiene que morar en nosotros? La palabra de Cristo. ¿Cómo va a abundar si no lees un versículo diario? ¿Cómo va a abundar si no estudia la palabra de Dios? ¿Cómo quieres ser lleno de Dios si no lees las Escrituras? No lo estudias. Así no van a ser llenos de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que leer al menos un versículo diario y estudiarlo diario. Entonces, ¿qué dice? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos. O sea, vas a leer no para juzgar, no para criticar, sino para qué? Para que sea una enseñanza para ti y para exhortar, dice, unos a otros en toda sabiduría. Cuando habla de la exhortación, no habla del juicio o de golpear a tu hermano, sino habla de animar, de alentar a otros en toda sabiduría, en todo el conocimiento de Dios, no con tus palabras, sino con la palabra de Dios. ¿Cómo vas a alentar a tu hermano? Porque Dios te ama, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. Te apartaste, Dios te ama, ven hermano, Dios tiene oportunidad para ti todavía. Dios es bueno, Dios te sigue amando, tú eres un hijo de Dios. Te desviaste del camino. Vamos a orar, Dios te puede perdonar. Dios te puede perdonar. Me acuerdo que un joven estaba ahí a la pie del bautismo y ya no quería bautizarse. ¿Qué pasó, hermano? No, qué pecado. No me siento ya para digno para bautizarme. Pues aquí está Dios, le dije, vamos a orar, vamos a pedirle perdón a Dios, Dios te puede perdonar, no te pierdas esta bendición. Y oramos ahí, antes de entrar, hermano, al bautismo. Y ahí pídele perdón. Dios es fiel y justo para perdonar todo tu pecado, dice el Señor, porque vas a perder esta bendición. Y ahí oramos, hermano. Dios lo perdonó, dice, no, hermano. Una palabra sabia de poder ser de ayuda a tu hermano, a tu hermana, que tal vez está pasando problemas, momentos difíciles, y tal vez se alejó, el diablo lo engañó, se apartó, pecó, desagradó a Dios, hizo lo malo, pero está arrepentido, está arrepentida, y quiere volver de nuevo a los caminos. Pues ¿quién es Dios para cerrarle la puerta? Dios ha venido a salvar, no a condenar. Alabado sea tu nombre. Entonces, ¿qué dice? La palabra de Dios de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándonos en toda sabiduría. Mire, dice, ¿cómo dice? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo tienes que ser lleno de Dios? ¿Qué estás cantando en tu casa? ¿Qué estás alabando ahí en tu casa? Dice himnos, como hemos cantado himnos, hemos cantado alabanzas, cánticos espirituales.
Y todo lo que hacéis, sea de palabra o hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor. Todo lo que hagas, tienes que hacerlo como para el Señor. Eso habla de que está lleno de Dios. Estás haciendo un trabajo, tienes que hacerlo. Estás haciendo un trabajo para el colegio, tienes que hacerlo mejor de lo mejor. Porque es como que si estuviese presentándolo para el Señor. ¿Me entiendes? Todo lo que hacemos, estás haciendo un negocio, tienes que hacerlo mejor de lo mejor. Ahí cuando preparamos los tamales, Señor, dame la sabiduría. ¿Qué más? Hay que echarle más ingredientes, hay que hacerlo mejor, lo mejor. ¿Por qué? Porque el primero que va a probar eso, ¿quién va a ser? Lo haces para el Señor. Eso habla de que está lleno de Dios. Lleno de Dios. Lleno del conocimiento de Dios. ¿Ven? Por eso es importante ser lleno de Dios para caminar como hijo de luz, y eso lo vas a demostrar en tu trabajo, en tu escuela, en todo lo que emprendas. Vas a hacer las hallacas, tienes que hacerlo como para el Señor. Por eso es que todo el mundo está extrañando de nuevo las hallacas. Cuando viene la hermana Gregorio con sus hallacas. ¿Por qué? Porque lo hiciste como para el Señor, y hermano, y eso de verdad que a todo el mundo le va a agradar. Todo el mundo dice que se repita. Claro, güey, claro. ¿Ah? ¿Por qué? Porque están deliciosas. ¿Se da cuenta? Todos han querido, cuando viene, están en la expectativa. Gloria a Dios. Ayer hemos comido lo que no vinieron. Gloria a Dios. Bien rico también. Ahora vino que prepara uno más grande. ¿Se da cuenta? Porque es así. Dios se agrada cuando uno, hermano, presenta algo, ¿verdad? Lleno de Dios, ¿verdad? Quiera delante de Dios bien, lo que adelante de los hermanos también bien. Dice, oye, qué rico, ¿no? Hermano, prepara uno más grande, otro más. Queremos comer más. Gloria a Dios. Amén. Eso habla de qué? De ser lleno de Dios. Cuando vean tu trabajo y digan, oye, qué bien, qué bueno, ¿eh? Se ve que ha habido esfuerzo, ha habido sacrificio. Qué bien, te voy a poner 20, ¿no? Dios. Aquí le vas a dar, gloria a Dios a mí, no, gracias a Dios. Dios me ayudó. Dios fue que me dio la sabiduría, el temor para poder hacerlo. Gracias, Señor. Pero no de boca. Ahora vente a postrar al Señor. Gracias, Señor. Sigue dándome sabiduría. Yo quiero que tú me sigas ayudando. Porque no fue el hombre que te ayudó. Dios. Es Dios que puso el sentir en el corazón. Amén. Que Dios tocó el corazón. Y es Dios que hace lo bueno. Por eso toda buena dádiva viene del Padre de la Cruz, se dice. Evangelio según San Mateo, y terminamos ya. Gloria a Dios. Aquí estamos con aire acondicionado, pues gloria a Dios. San Lucas capítulo 21, mire, ahí vamos terminando. Evangelio según San Lucas. Vamos, con su Biblia abierta. Estamos viendo cómo caminar como hijos de luz, pero llenos del Espíritu Santo de Dios. En San Lucas capítulo 21, versículo 34, dice la palabra del Señor, en el versículo 34, mirad, San Lucas 21, 34, dice, mirad también vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen, ¿de qué dice? De glotonería. Vuestros corazones, tanto que ahí tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo por acá, ay, que tengo que hacer esto, sí, tengo que ver. Comienzas a llenarte, hermano, y de embriaguez, y de los afanes, de las preocupaciones, que tu corazón no se llene de eso, y de los afanes de esta vida, y que venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No estar preocupados, no estar tensionados, y ahora cómo hago esto, y viene esto, y viene el otro, y por acá, y por allá, y esto, y tantas preocupaciones, hermano, tantas situaciones que vienen y comienzan a preocuparte, y ahí estar pensando en esto, cómo voy a resolver esta situación,
y ahora que tengo que hacer esto y tengo que el otro. Y comienzas, hermano, a añadir dentro de tu corazón todas estas cosas, todas estas preocupaciones, todas estas tensiones dentro de tu corazón y no le das lugar a la palabra de Dios, no le das lugar a la búsqueda de Dios, no le das lugar a la primicia, que es Dios. Por eso dice la palabra del Señor, dice, mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen. No puede estar cargado de preocupaciones, de tensiones, de la comida, de estar embriagado con esta forma del mundo. Tengo que hacer esto, no tengo ropa, no tengo esto, necesito el otro, es por acá y por allá. ¿Ah? Porque no vaya a ser decir que de repente venga solo aquel día. ¿Qué día? Puede venir el Señor. ¿Ah? Puede venir una enfermedad. ¿Ah? Y te paraliza todo así. Has estado descuidado, dejaste de congregar, no leíste la Biblia y la conciencia no te va a dejar en paz, hermano. La conciencia te va a turbar de una manera terrible. ¿Por qué? Porque no hiciste lo bueno, no hiciste lo que debiste hacer y te cargaste con cosas que no tenían nada que ver con la llenura de Dios, con buscar primeramente el reino de Dios. Y después vienen las consecuencias. Y hermano, el diablo se te viene encima por estar descuidado espiritualmente. Por eso no podemos estar cargándonos con cosas dentro del corazón, sino que tenemos que cargarnos con la llenura del poder de Dios, el conocimiento de Dios. Vivir cada día agradando a Dios, vivir cada día en el amor de Dios y amándonos unos a otros. Cierre sus ojos ahí. Ahí cierre sus ojos. Si usted no está aplicando esta enseñanza en su vida, tal vez no está dando un buen testimonio, tal vez no ha sido de bendición para otros, tal vez no ha estado caminando como hijo de luz, o no te has identificado como una hija de Dios, como una escogida de Dios. Tal vez tú ni sabes. Tal vez dice, bueno, yo estoy yendo porque, bueno, quiero agradar a fulano, a mengano, pero no te reconoces como una hija de Dios, como una hija que Dios te ha llamado, te ha escogido. Hoy puedes reconocerlo al Señor y darle gracias. Y decirle, Señor, yo no sabía, pero ahora sé que soy mi escogida. Tú me escogiste. No sé qué viste de mí, bueno. No sé por qué me escogiste, pero ahora te doy gracias. Porque me has escogido, porque me has elegido, porque soy una hija de Dios. No soy una hija de las tinieblas. Ayúdame a andar como una hija de Dios, como un hijo de Dios. Ayúdame a ser prudente, entendido, a ser sobrio, a ser humilde, Señor. Ayúdame, dile. Ayúdame a caminar contigo. Ayúdame a ser luz al mundo. Lléname de tu Espíritu Santo. Cada día quiero leer siquiera un versículo diario. Quiero que tú me enseñes, que me capacites, que me ayudes a agradar, a vivir en esa santidad, en esa pureza, a guardar mi cuerpo, a no maltratar, a que otros no abusen de mi cuerpo, sino guardarme para ti. Ayúdame para que el diablo no destruya mi cuerpo, no haga daño, sino por el contrario, guardarlo para ti. Perdóname, ayúdame, dile, Señor, y dile gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. Y dile ahí, ayúdame, Señor.